Bienvenidos a Semana, gracias por conectarse con nosotros. Nos encontramos a esta hora con Alejandro Eder, uno de los precandidatos a la alcaldía de Cali. Repite, fue candidato en las elecciones pasadas, obtuvo en esa ocasión 135.000 votos y otra vez se lanza al ruedo para tratar de sacar adelante la capital del Valle. Empresario, estuvo al frente de la Agencia de Reintegración durante el gobierno de Juan Manuel Santos, impulsó Propacífico, fue negociador en el proceso de paz con las FARC y es una persona que conoce muy bien la región. Alejandro, un gusto tenerlo en Semana. Un saludo, Jessy, gracias por la invitación y gracias a quienes se están conectando ahorita a vernos. Bueno, Alejandro, quisiera que empezáramos hablando obviamente de Cali y particularmente de un hecho grave. Tenemos unas cifras de que entre el pasado viernes y el lunes de esta semana hubo 16 homicidios en Cali. ¿Qué es lo que está pasando en materia de seguridad en Cali? ¿Por qué está fallando tanto la seguridad? Pues son varias las razones. Lo primero que hay que resaltar es que Cali es hoy la ciudad más violenta de Colombia. Es una ciudad donde los caleños estamos con miedo, donde están matando a los ciudadanos. Yo te doy un ejemplo. Yo paso todo el rato caminando la ciudad pues en mi proceso político, mi proceso de recoger firmas. Y hace una semana, 2 semanas, yo estaba en un barrio popular, conociendo una fundación que le ayuda a niños y niñas. A las 4 de la tarde oímos un tiro. Todo siguió normal como si nada y cuando salí de ahí 4:30, a 2 cuadras habían asesinado a alguien. Y lo más impresionante no solo es que asesinaron a un joven a 2 cuadras de donde nosotros estábamos, sino que pues estaba la policía haciendo el levantamiento, pero la vía seguía normal como si nada. Y eso en verdad no es normal. No es normal que vivamos en una ciudad donde hay 2 o 3 asesinatos en promedio cada día, o donde nosotros salimos a la calle con miedo, que si nos van a robar el celular, que si lo van a atracar a uno en una esquina. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para enfrentar esta situación es que se tiene que asumir el control desde la alcaldía de Cali. Tiene que haber una política de seguridad clara, tiene que haber una estrategia que coordine no solo a las fuerzas públicas, sino también a la justicia, también a las otras autoridades del orden, como lo hicimos cuando estaba en el gobierno nacional. Pero también hay un elemento fundamental, y es que la violencia que vivimos en Cali no es solo en Cali. Cali es una ciudad que además está rodeada por dinámicas de narcotráfico. Tenemos alrededor de 20.000 hectáreas de coca solo en el departamento del Cauca y unas 2.000 en Jamundí, que es el municipio vecino al sur de Cali. Entonces, todo eso, digamos que todo ese desorden, toda esa ilegalidad, todo el crimen transnacional, además de la falta de autoridad y una política clara de seguridad en Cali, pues están afectando el orden y la tranquilidad en nuestra ciudad. Sí, es un tema de alcalde, de falta de autoridad, en este caso del alcalde Jorge Iván Ospina. La policía, el ejército en Cali no están siendo bien comandados, bien dirigidos por quien debe responder por el orden público en la ciudad, en este caso por Jorge Iván Ospina. La situación de seguridad de Cali es tan grave que no es nueva. Cali viene con una situación de inseguridad histórica desde hace casi 2 décadas. Ahora bien, es cierto que durante las alcaldías de Rodrigo Guerrero y de Maurice Armitage entre hace 12 y 4 años, en esos 8 años se logró disminuir los homicidios, se lograron mejorar los indicadores de inseguridad, pero Cali seguía siendo violenta. En estos últimos 3 años ha decaído mucho la ciudad. La tasa de homicidios volvió a subir en Cali de alrededor de 37 a 45 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para ponerlo en perspectiva, el promedio nacional es de 17. Cali estamos en 45, es 3 veces más peligroso que Colombia. Entonces, ¿eso a qué se le puede atribuir? Principalmente a que no hay una prioridad y no hay una política clara desde lo local. Cali, lo que dice la Constitución de Colombia es que es el alcalde quien define la política de seguridad. Para eso hay que dedicarle recursos, para eso hay que tener estrategias, para eso hay que tener una política pública que en Cali no se está haciendo de manera adecuada. Pero hay otro elemento, Jessy, y yo quiero insistir en eso. El problema de inseguridad de Cali no se debe solo a ese elemento, también se debe a lo convulsionado que está el suroccidente colombiano. Entre Cali y la frontera con el Ecuador están el 60% de los cultivos ilícitos del país. En los departamentos del Pacífico, Chocó, Valle, Cauca, Nariño, en la mitad de los municipios hay minería ilegal.
Cali tiene 7 ríos, los 7 ríos tienen indicios de minería ilegal. Entonces ahí es también lo que nosotros estamos viendo que está fallando, es que Colombia no se está ocupando de Cali. Eso en parte también es un problema que desde la alcaldía no se está ejerciendo el liderazgo necesario para que el país no solo se interese y ayude a resolver los problemas regionales, sino que nos dé a los caleños las herramientas que necesitamos, los recursos para enfrentar, en este caso, la seguridad ciudadana y la tranquilidad de los caleños. Sí, la ciudad estuvo muy afectada, bloqueada, prácticamente secuestrada durante las violentas protestas del año 2021, y lo que la gente percibe allá en Cali y lo que se ve desde Bogotá es que desde ese momento a hoy hay una especie de anarquía en Cali. Quedó la ciudad sumida por completo en una especie de desgobierno, de falta de autoridad. ¿Usted lo ve así? Los caleños, yo creo que todos tenemos un anhelo, y es que Cali vuelva a ser una ciudad tranquila, una ciudad pujante, una ciudad, digamos, la ciudad con la que nosotros nos soñamos, la que nos merecemos. El primer paso para recuperar a Cali es recuperar la seguridad, y para recuperar la seguridad hay que recuperar la autoridad en todo. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras nosotros sigamos viviendo en una ciudad donde no se respeta el espacio público, donde las motos se montan por los andenes, donde los carros andan en contravía o por los carriles del mío sin consecuencia alguna, donde los ciudadanos cometen actos de intolerancia todos los días, mientras no se recupere esa autoridad, va a ser muy difícil que logremos revivir a Cali y que logremos una Cali pujante, una Cali segura, una Cali con la que donde todos estemos tranquilos. Entonces, sí es cierto lo que decís. Desde el 2021 se aceleró esa anarquía, esa sensación de falta de no seguir las reglas en Cali. Es algo, también hay que reconocerlo, que también venía desde antes. Es que los caleños, si nosotros somos honestos con nosotros mismos, entendemos que Cali es una ciudad que durante los últimos 20 o 30 años no ha logrado despertar de una zozobra. Y casi que desde que existe la elección popular. Y mientras nosotros estamos en Cali y vemos otras ciudades como Medellín, luego Barranquilla, inclusive la misma Bogotá. Recordemos lo que era Bogotá hace 20 años o 30 años. Y vemos que todas las ciudades están despertando. Bucaramanga, las capitales del eje cafetero. Cali pareciera que está echando reversa. Entonces, vamos a revivir a Cali. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Recuperar la autoridad y recuperar el orden. ¿Con qué fin? Que vivamos más tranquilos, que recuperemos la seguridad, pero que una Cali ordenada, una Cali que funcione con las reglas, una Cali donde uno pueda salir a la calle sin miedo, es una calle que se va a volver a reactivar económicamente, es una calle donde va a llegar la inversión otra vez, donde van a surgir las empresas, donde va a haber más empleo y donde vuelve a ser una ciudad, una capital regional que contribuya al desarrollo de Colombia. Alejandro, usted es empresario, pero también ha estado en lo público, es decir, conoce muy bien cómo estructurar proyectos en lo privado y en lo público. Y se lo pregunto porque en Cali las cifras que tenemos hablan de que la ciudad va a quedar prácticamente desfinanciada en los próximos años. ¿Usted cómo haría para sacar adelante sus iniciativas en una ciudad que no va a tener plata? Cali hoy es una ciudad, como bien decías, en una situación muy delicada. Lo que yo aspiro no es solo a ser el alcalde de Cali, sino el alcalde de la ciudad más violenta de Colombia, de una ciudad donde no hay oportunidades de empleo y de una ciudad, como bien lo decías, que va a estar quebrada económicamente. Eso lo que significa es que los caleños en la próxima elección tenemos que elegir con mucha responsabilidad. No podemos ponernos a improvisar. Eso significa que necesitamos elegir la experticia y no la experiencia, que tenemos que buscar la preparación y no la improvisación. Y en ese sentido, yo pongo a disposición de la ciudad la experiencia que he tenido manejando temas públicos. ¿Eso cómo entra a jugar para el tema del presupuesto? Yo trabajé durante 8 años en el gobierno nacional, en la presidencia de la República, dirigiendo la agencia de reintegración, que si bien tenía su presupuesto anual, que no recuerdo si era 80 o 100 mil millones de pesos al año, lo debíamos complementar con recursos
de otros lugares. ¿Qué hicimos? Empezamos a trabajar con cada uno de los ministerios y otras entidades públicas del Estado. Identificamos 32 entidades que tenían programas y presupuesto que se podía invertir para el beneficio de la reintegración. De igual manera buscamos recursos de la cooperación internacional. Inclusive en el primer año que trabajé en la reintegración nos conseguimos $20 millones de cooperantes internacionales para apoyar la política. ¿A qué voy con todo esto? Que a Cali nos va a tocar hacer lo mismo. Para poder gobernar a Cali, que va a estar sobreendeudada, sin recurso disponible casi para invertir, vamos a trabajar de la mano con el gobierno nacional, con los distintos ministerios, con la misma presidencia de la República para ver cómo bajamos recursos. Vamos a traer también recursos de la cooperación internacional. ¿Con qué fin? Para tratar de estabilizar a Cali. ¿Por qué es importante estabilizar a Cali? Por lo que comentaba ahorita. Cali es la capital regional del suroccidente colombiano. El suroccidente colombiano es de las regiones más convulsionadas del país porque por la coca, por los grupos terroristas y por el crimen transnacional. Entonces, al empezar a gestionar estos recursos los podremos invertir para mejorar la educación de Cali, que hoy es la peor educación, el peor sistema en calidad de educación de cualquiera de las grandes capitales de Colombia, para recuperar la seguridad, donde vamos a necesitar recursos que no son solo más pie de fuerza, sino capacidades de inteligencia, y necesitamos fortalecer la justicia para recuperar el MIO. Al MIO hay que invertirle por lo menos 130.000 millones de pesos para que tengamos un transporte público digno. Y algo adicional, vamos a trabajar con la Presidencia de la República para bajar recursos para construir el primer tramo del tren de cercanías que puede iniciarse en el 2024, a mediados del año entrante. Pero son tantas las cosas que tenemos que hacer. Hablando ahora, metro sí, metro no para Cali. El tren de cercanías es el metro de Cali. Ya está diseñado, los estudios de factibilidad están listos en enero. Entonces lo que necesitamos es agradecer que el gobierno nacional, el presidente hace unas semanas dijo que quería apoyar el metro en Cali, y dejarle claro al gobierno nacional que el tren de cercanías es el metro y que podemos comenzar a construirlo el año entrante. Pero ahí la clave, Jessy, si me permitís, es que toca hacer gestión para desde el primer día traer recursos. Si hay algo que es clave, que gracias a mi experiencia como negociador en el proceso con las FARC, que vos mencionabas ahorita, conozco muy bien los acuerdos de La Habana. En los acuerdos de La Habana se creó una figura que se llaman las zonas SOMAC, las zonas más afectadas por el conflicto, se llaman SOMAC. Estas zonas SOMAC hoy son 340 municipios que cumplen con ciertas características. Cali no es uno de esos 340 municipios, pero sí tiene en sus alrededores 11 municipios SOMAC. Están los municipios del norte del Cauca, algunos del centro del Valle y algunos, inclusive el puerto de Buenaventura. Pero Cali, por haber sufrido secuestros masivos como el de los diputados, como el del kilómetro 18, como el de la iglesia La María, Cali por haber sido víctima de ataques terroristas contra el Palacio de Justicia, contra la dirección de la policía, Cali por haber sido además una ciudad de las principales donde hay reclutamiento de menores, receptora de víctimas, 200.000 víctimas, cumplimos con ciertas características. Entonces vamos a buscar que Cali sea declarado o designado un municipio SOMAC. ¿Eso por qué es importante para Cali? A priorizar recursos, inversión. Porque no solo se prioriza inversión, sino que los municipios SOMAC tienen dos figuras que son claves para nuestra ciudad. La primera, se permiten obras por impuestos. Cali es una ciudad que está quebrada, que está dañada en lo social, pero también físicamente, pero es una ciudad que tiene muchas de las empresas más importantes que hay en el país que están en Cali o en sus alrededores. Al permitir obras por impuestos, quiere decir que estas empresas, estas grandes empresas, podrán invertir hasta el 50% de los impuestos que pagan, los pueden pagar haciendo obras en la ciudad de Cali, para que podamos recuperar la malla vial, recuperar las escuelas, construir puestos de salud, construir más sedes del SENA para que los jóvenes puedan conseguir empleo. Podemos recuperar el sistema del MIO y del transporte público en general, pero haciéndolo con inversión de obras por impuesto. Sí. Y el segundo beneficio es que las SOMAC fortalecen las MIPYMES. Una MIPYME en una zona SOMAC
puede pagar hasta 0% de impuestos durante 10 años. Y eso es importante porque necesitamos generar oportunidades y esas se generan creando más empresas y sobre todo fortaleciendo las micro, pequeñas y medianas empresas. Alejandro, hablemos del gobierno nacional, porque en dado caso de que usted sea alcalde de Cali, pues tendrá interlocución con el gobierno nacional. ¿Le gusta el gobierno Petro? ¿Le gusta lo que está ocurriendo a nivel nacional con el país? El gobierno del presidente Petro es el gobierno nacional que hoy tenemos. Nosotros en Cali estamos viviendo una situación tan compleja que tenemos que sacar nuestra ciudad adelante. Para poder sacar a Cali adelante, uno de los principales socios será el gobierno nacional, será el gobierno del presidente Petro. El presidente Petro le debe mucho a la ciudad de Cali. El 60% de los caleños votaron por el presidente Petro. Además, el presidente tiene unas iniciativas que afectan a Cali, como por ejemplo la iniciativa de la paz total. Cali es quizás la ciudad capital más afectada por los grupos ilegales que hay ahorita. Entonces, un trabajo mancomunado entre la alcaldía de Cali de Alejandro Eder y el gobierno nacional del presidente Petro será necesario para poder darle un giro a la ciudad de Cali y nosotros estamos listos a trabajar con él. Sí, ahora usted hablaba de la paz total, usted tiene experiencia, negoció la paz con Azar durante 5 años como negociador en la fase secreta y luego en los diálogos en La Habana. Y actualmente el presidente Petro adelanta un proceso de paz tanto con el ELN como uno que va a adelantar, al reconocer el estatus político al Estado Mayor Central, una de las disidencias de las FARC. En ese tema de la paz total, Alejandro, mucha gente considera que el gobierno Petro ha sido muy benévolo con el ELN, con las disidencias e incluso al plantear un cese al fuego hasta con los narcotraficantes. ¿A usted qué le preocupa de lo que hasta ahora se ha estructurado en torno a la paz total? Yo en cuanto a la paz total haría 3 comentarios que los he hecho públicamente y los repito aquí. El primero: bienvenida cualquier iniciativa que busque poner un fin a la violencia. Y yo creo que eso cualquier colombiano puede entender eso. Segundo, si bien es importante la voluntad de diálogo que ha presentado el gobierno nacional, creo que es importante que el gobierno nacional aprenda y estudie los otros casos de negociación que hemos tenido. Es decir, esta no es la primera vez que se negocia con un grupo armado ilegal. No solo negociamos con las FARC, sino que hace 40 años el Estado colombiano viene negociando con diversos grupos. Hemos negociado con las FARC, con el ELN, con las AUC, con el M-19, con otros grupos, inclusive hasta con Pablo Escobar llegó a negociar el Estado colombiano. De estos procesos de negociación hay muchas lecciones aprendidas, muy importantes. Pero si me preguntas a mí, ¿cuál es la principal lección aprendida? Es que la voluntad de diálogo es fundamental, sí, pero esa voluntad tiene que ir acompañada por una política clara de defensa y de seguridad. Si no hay una política de seguridad, o como dicen algunos, si no, está bien que esté la zanahoria, pero tiene que estar el garrote también. Ese es el caso sobre todo en la situación colombiana. ¿Por qué? Porque es que los grupos ilegales que hay en nuestro país, llámese ELN o disidencias de las FARC o Clan del Golfo o quien sea, son organizaciones criminales muy ricas. Yo te doy un ejemplo, volviendo al tema de los alrededores de Cali. Al sur de Cali, entre el municipio de Jamundí y el departamento del Cauca, hay 20.000 hectáreas de coca. En cualquier negocio agroindustrial, el que sea legal o ilegal, lo que importa no es las matas sembradas, sino el producto final por hectárea. En el caso de la cocaína, de la agroindustria de la cocaína, la productividad es de 6 kilos de cocaína por hectárea. Si estamos hablando de 20.000 hectáreas, estamos hablando de 120 toneladas al año de cocaína que se están produciendo solo en el Cauca y Jamundí. Si nosotros tomamos un precio indicativo del kilo de cocaína, que yo siempre digo, miremos el precio Santrinch, que son los $10.000 por kilo a los cuales salía Santrinch en el video ofreciendo esos productos hace unos años, o simplemente leyendo los informes de la ONU, donde se dice que un kilo de cocaína listo para embarcar a México es de $10.000. 120 toneladas por $10.000 el kilo de cocaína dan $1.200 millones.
1.200 millones de dólares año, solo en el Cauca. Es decir, en billones de pesos estamos hablando de... A 5.000 el peso, más o menos, estamos hablando de 6 billones de pesos. Que mueve al año el negocio de la cocaína en los alrededores de Cali. Exacto. El presupuesto de la ciudad de Cali es de 4,2 billones. El presupuesto de toda la ciudad. Por eso, más que el presupuesto de Cali. El presupuesto de seguridad de Cali es de 60.000 millones de pesos. Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? Y es que la segunda elección tiene que haber una política de seguridad, porque es que estos grupos no están peleando por temas ideológicos. Ellos están peleando por un negocio tremendamente rentable y ni siquiera hemos hablado de la minería ilegal. Y el tercer comentario que yo haría, de la paz total. Para que se pueda aterrizar la paz total es fundamental desarrollar las regiones. Y ahí pensando en la paz total estoy hablando para poder eliminar la violencia, porque donde hay desarrollo es menos probable que vaya a surgir la violencia o la ilegalidad. En ese sentido es importante desarrollar. Pero ¿se está negociando bien o no se está negociando bien? Usted conoció a fondo un proceso de paz que terminó en una firma de un acuerdo. En el caso del ELN, ¿cree usted que se está negociando bien con el ELN? ¿Siente usted cómo avanza la negociación? Yo siento que la negociación está temprana aún, pero que es evidente que hace falta un contraincentivo para que estos grupos negocien dentro de democracia y de manera más celera. ¿Qué quiere decir un contraincentivo? Necesitamos una política de seguridad. El garrote que usted decía, garrote y con eso le quería plantear el otro interrogante, garrote que mucha gente no está viendo. Usted ha visto, Alejandro, imágenes en las cuales se ve a la fuerza pública acorralada por la delincuencia y por la criminalidad. Acorralada y francamente las imágenes que vimos en San Vicente del Caguán el otro día son totalmente inaceptables. Esas son imágenes que nosotros no veíamos en Colombia hace por ahí 15 o 20 años y nosotros no podemos permitirnos volver a esa época. Por eso también es fundamental que, si bien celebro la voluntad del gobierno de dialogar, es fundamental que venga acompañada de una política de seguridad seria, que se aproveche además el conocimiento de la fuerza pública colombiana, del ejército, de la policía, para poder enfrentar estos grupos no solo criminales y terroristas, sino riquísimos. Si nosotros no los enfrentamos de manera fuerte, pues lamento decir que la probabilidad de éxito de un proceso de diálogo, por lo menos un proceso que defienda la democracia colombiana, no creo que sean muy altos. Revivamos Cali, es el movimiento ciudadano por el cual usted está recogiendo firmas en esta ocasión. Alejandro, ¿siente usted que el candidato del petrismo en Cali tiene opciones en esta elección? Los caleños en esta elección tenemos que entender algo, y es que llevan mucho tiempo, muchos años, tratando de partirnos en que hay unos caleños buenos y que hay unos caleños malos. Y de esa manera nos han llenado de odios ideológicos, de odios de lucha de clases, de odios hasta por raciales o hasta de qué sector de la ciudad viene cada uno. Yo lo que le propongo a los caleños es, nosotros tenemos que sobrepasar eso y tenemos que entender que hay una forma de hacer las cosas bien, otra forma de hacerlas mal. Yo lo que planteo es, llevemos a Cali por el camino del bien. Eso quiere decir una Cali donde no se roba, donde trabajamos por los ciudadanos, una Cali donde se vuelva a sentir la autoridad, una Cali donde todos los caleños sentamos y sintamos que nosotros podemos darle la vuelta a nuestra ciudad y proyectarla. Yo estoy listo para liderar ese proceso y por eso yo tengo una candidatura ciudadana para la cual estamos recogiendo firmas, y con esas firmas lo que estoy haciendo es invitando a todos los caleños, no me importa la bandera política, a que me acompañen, porque Cali está colgada de un hilo y nosotros tenemos que darle la vuelta a la ciudad ya. Estoy seguro que podemos revivir a Cali, pero eso lo tenemos que iniciar inmediatamente. Una pregunta final, Alejandro, en esta conversación que estamos teniendo sobre temas de Cali, su candidatura, el país, el gobierno Petro. Usted como empresario, ¿cómo ha visto el desempeño del gobierno en lo que va de la administración Petro? ¿Cómo siente las reformas? ¿Hay una especie de preocupación porque esta reforma le resten competitividad a las empresas? ¿Usted cómo está sintiendo el panorama económico del país? Este gobierno, yo diría que sigue siendo un gobierno nuevo. Evidentemente lo que sí ha visto es que hay mucha incertidumbre. Yo lo que le resaltaría de nuevo al gobierno, como lo decía en el proceso de paz, es que es muy importante construir sobre lo construido.
Y también es muy importante entender que la mejor política de desarrollo social es el empleo formal y digno. Y la forma de impulsar que haya más empleo formal y digno es potencializando la economía, es permitiendo que haya libre empresa y que se puedan formar nuevas empresas y que pueda prosperar el sector empresarial. Esa es la experiencia que han tenido muchos países que han logrado salir de la pobreza. Además, sin excepción, no hay ningún país que haya logrado salir de la pobreza que no haya liberalizado la libre empresa. Entonces, es importante, yo haría ese llamado al gobierno nacional, seguir impulsando la economía, pero eso se hace generando confianza inversionista para que pueda haber más empresas, porque si hay más empresas hay más empleo, y si hay más empresas y más empleo hay más impuestos, y si hay más impuestos habrá más recursos para invertir en el desarrollo de la nación. Bueno, pues muy bien, Alejandro, gracias por su tiempo aquí en Semana, por comentarnos todo lo que se viene para su candidatura en la capital del Valle. Muchas gracias, Jessy, y muchas gracias a las personas que nos acompañaron hoy en esta entrevista. Y a todas las personas que nos siguieron, gracias por estar conectados con Semana y sigan con toda nuestra información, minuto a minuto, detalle a detalle sobre lo que acontece en Colombia y en el mundo en www.semana.com.